Ahí está. Ahí está. Ahí Hola Alba, estamos. yo estaba ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Cristina? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, acá. Con ganas de charlar un poco de Sí. algo tan interesante como es la psicología en la primera infancia, el desarrollo y crecimiento. Hoy vamos a charlar con Cristina Lesic, que es licenciada en psicología, especialista en salud mental, y es una de las docentes que ha estado desde el inicio de la carrera de jardín maternal dictando las cátedras de crecimiento y desarrollo, desarrollo biopsicosocial en la primera infancia. También ha dictado cátedras en la Tecnicatura en Animación Artística e Intervención Socioeducativa, la cátedra de Psicología Evolutiva, y siempre ha sido una colaboradora de nuestra institución con sus aportes tan importantes para cualquier tipo de formación. Así que bienvenida, Cristina. Queremos Bueno, verás. que empieces contándonos un poco qué contenidos o qué ven en la Tecnicatura en Jardín Maternal, porque es importante que nuestras alumnas, futuras profesionales que van a trabajar en la primera infancia, tengan estos conocimientos. Bien. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias Alba por la presentación y bueno, es un gusto seguir trabajando con vos. Ya van 11 años que estamos juntas, transitando, como decís, por los inicios de la carrera de animación sociocultural y siguiendo por la tecnicatura en jardín maternal. Y bueno, la materia, como decís, psicología o lo que tiene que ver con el aspecto emocional y el desarrollo están, ¿no es cierto?, atravesando en estas carreras y bueno, en este caso, en la tecnicatura, en jardín maternal, como decís, doy materias en primer año y en segundo año. Y la importancia, o sea, nosotros damos en las materias que son correlativas, ¿no?, de primer y segundo año, todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo infantil. Atravesamos diferentes autores, diferentes corrientes, y siempre lo que se trata de abarcar, digamos, en la carrera es que ellas tengan una formación integral. Es decir, que puedan observar al niño, ¿no es cierto?, al lactante, porque ellas van a ser especialistas en lo que tiene que ver con la primera infancia. Y esto es importante remarcar y diferenciar, ¿no es cierto?, con otras carreras, que esa tecnicatura, ellas van a ser especialistas en niños de 45 días a 3 años, entonces tratamos de darle una formación, ¿no?, que implique todo el conocimiento necesario para poder detectar, en algún caso, observar, registrar y saber cómo abordar, ¿no es cierto?, estas diferentes edades para darle una atención, digamos, la de mayor calidad y que sea adecuada a las etapas evolutivas. Ujú. Entonces, nosotros abordamos, como decía, diferentes teorías donde vemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, cómo se constituye el psiquismo del niño, la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el otro y el entorno en esta formación. Después vemos también todo lo que tiene que ver con el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, ¿sí?, del niño, Ujú. cuándo tiene que aparecer, las etapas, sobre todo ellas van a trabajar, ¿no es cierto?, cuando hablamos de bebés recién nacidos a partir de 45 años, lógicamente que todavía el lenguaje hablado, como nosotros lo conocemos, no está desarrollado. Entonces vamos a hablar de que están en una etapa de prelingüística o prelenguaje, ¿sí?, pero donde es importante que tanto en su familia, sus padres, sobre todo su madre, que es el vínculo fundamental, pueda decodificar, ¿no es cierto?, las señales que ese niño hace dentro de esta etapa del prelenguaje que le van a después facilitar la posterior adquisición del lenguaje. Que no porque no hayan palabras habladas, ¿sí?, no vamos a darle importancia, sino todo lo contrario. Y esto es lo que yo siempre trato de remarcarle a las alumnas, ¿no es cierto?, la importancia de la etapa de la vida con la que ellas van a trabajar. Es la etapa principal, fundamental, fundacional, si se quiere, porque ahí es donde se estructuran todos los cimientos, ¿no es cierto?, desde, ya sea desde lo cognitivo, ya sea desde lo emocional, ya sea desde lo social, desde el juego también, todo lo que va a posteriormente, ¿no es cierto?, constituir ese sujeto y lógicamente lo va a marcar en su vida adulta,
¿sí? Entonces, Exacto. todo lo Es que estimulante. suceda en estas etapas es de una importancia impresionante para el desarrollo de ese niño en todos los aspectos, ¿sí? Y la crianza, digamos, el espacio que ellas le van a dar, ¿no es cierto?, desde los jardines maternales, van a complementar lo que es la tarea del hogar desde otro lugar, ¿no es cierto? O sea, desde el hogar cada familia, ¿no?, va a tener su conformación y va a tener su tipo de vínculo y sus experiencias, pero nosotros lo que podemos garantizarles desde la formación, desde el instituto, ¿no es cierto?, a nuestras técnicas, es los conocimientos necesarios para saber abordar a estos niños que son recibidos en cada jardín maternal en el que estén nuestras alumnas egresadas. Exacto. Sumamente importante, es una de las materias troncales porque es sumamente necesario que tengan estos conocimientos, ¿no es cierto? Porque no solamente Uh -huh. están trabajando con los niños, sino también con las familias, con los padres. Y es ahí donde Claro, también claro. la mirada de esta técnica tiene que estar puesta con todos estos conocimientos integrales, ¿no? El otro día Uh hablábamos -huh. con la licenciada en nutrición, Alejandra Arévalo, también vamos a tener charlas con las profesoras de juego y creatividad, cómo esta Sí, formación que se le está dando a las técnicas en jardín maternal es tan integral, ¿no? Que cada sí, disciplina le está aportando los conocimientos necesarios para convertirse en especialistas en la primera infancia, porque la persona que está cuidando a un niño tiene que ser un especialista. No podemos subestimar que porque es niño puede estar en manos de cualquier persona sin el conocimiento necesario totalmente. para que es cuidar a un niño, ¿no? Muy, muy interesante. Totalmente, Y la salud mental, vos sos especialista en salud mental. Fíjate qué sí. importante Sí, sí, es también el tema de la salud mental de quién está al frente del cuidado, ¿no? No solamente las totalmente. profesionales, sino la familia, los padres, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo Claro, juega por eso eso? es importante, sí, cómo influye, ¿no es cierto? Es un factor, digamos, te diría, fundamental de cómo, digamos, los factores ambientales y en este sentido la crianza, el estilo de crianza, la situación, digamos, emocional de la familia o sobre todo de la madre, ¿no es cierto? Del vínculo de apego, cuando yo le explico a las alumnas, cuando hablamos del apego, no necesariamente es la madre biológica, en la mayoría de los casos sí lo es, pero o esa figura, digamos, que ocupa el lugar de madre, ¿no? Que importante que es el estado también de salud mental y psíquica que tiene y las condiciones de crianza, cómo se comporta, digamos, con el niño, cómo reconoce las necesidades, cómo atiende esas urgencias en cada etapa de la vida, porque también es cierto que esta persona que está al cuidado de esos niños tiene que tener flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Tiene que ir adaptándose el adulto a las etapas del niño, no el niño a los estados emocionales del adulto, sino que viceversa, ¿no? Ese adulto o esa madre que está con ese niño y ese entorno familiar tiene que ir reconociendo cuáles son las necesidades, ¿no es cierto? Como decía, emocionales, las necesidades digamos, físicas, motrices, para brindarle el espacio que necesita, para saber, por ejemplo, en el tema del lenguaje, cómo estimular el lenguaje, cómo hablarle, cómo dirigirle, qué esperar del otro niño. Y digamos, todas estas cuestiones que van a ver de acuerdo a cómo maneje también su estado emocional o su equilibrio emocional el adulto, también va a influir en el desarrollo emocional del niño. Lógicamente que es el entorno que lo contiene, en el mejor de los casos que lo contiene y en algunos casos, lógicamente que puede tener desenlaces que no son favorables para el desarrollo emocional del niño y eso se ve, ¿no es cierto?, a medida que va creciendo en las diferentes dificultades que pueden presentar a nivel psicológico, ¿no es cierto?, con baja autoestima, problemas, digamos, de socialización, problemas a veces de aprendizaje, algún tipo de síntoma que de alguna forma manifiesta, ¿no es cierto?, esta crisis por la que está atravesando un niño. Pero en el caso, digamos, volviendo a lo que tiene que ver con nuestras técnicas en jardín maternal, siempre les recalco eso, ¿no?, que un niño no hable, obviamente cuando hablamos de un bebé, como te decía, ¿no?, el lenguaje verbal todavía no existe, pero sí la forma de llanto nos va a ir explicando
nos va a ir, digamos, variando de acuerdo a lo que quiera comunicar, y son formas de comunicación primarias y que son fundamentales que, en el caso de las madres, puedan decodificar estas necesidades y dar una respuesta lo más inmediata posible en los primeros 3 meses de vida, sobre todo, ¿no? No dejar esos periodos, por ejemplo, a un bebé llorando, y tratar de decodificar de acuerdo al llanto de qué tipo de necesidad estamos hablando, si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, ¿no? Y por eso también es importante, como decía, el nivel, digamos, de estabilidad que tenga el adulto, el nivel, digamos, que pueda establecer una rutina medianamente estable, eso también hace a que este bebé sea más ordenado, ¿no es cierto? Y que vayamos estructurándolo hacia una salud, digamos, mental más, más coherente y más saludable a lo largo, digamos, de sus etapas. Sí. Por eso la crianza es sumamente importante. Hay como algunos defectos técnicos en tu conectividad, por eso por ahí sale medio cortado tu voz. Vamos a ver si ustedes quieren hacer preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Y me gustaría preguntarte, Cristina, ¿qué es la función materna y quién la cumple? Porque estamos hablando de primera No te infancia. escuché. La función materna, ¿quién cumple la función materna? Bien. O sea, a eso me refería, ¿no? Puede ser la madre biológica o puede ser una madre sustituta, madre adoptiva, a veces pueden ser una abuela o otra persona que ocupe esa figura, digamos, de sostén, de protección, y que sea la figura de mayor permanencia frente a ese niño o esa niña, y así se constituye, digamos, como esta figura primaria, digamos. Que no está marcado por una cuestión sanguínea, sino una cuestión de vínculo y de cómo se genera. Exacto. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Y otra pregunta, porque realmente a veces hay cosas que uno lee en los libros y que en la realidad es como que la evolución de los niños hoy en día con tanto estímulo, ¿no? Con tanta tecnología, es como que nos quedamos un poco en el aire muchas veces, ¿no? Bueno, ese es un tema bastante, digamos, actual, que preocupa, pero también creo que hay que saber diferenciar. No, o sea, nosotros, tanto vos como yo, no nacimos con la tecnología, fuimos aprendiendo, algunos más, otros más lento, pero cuando hablamos de la primera infancia hoy en día, ellos nacieron, como decís vos, son nativos digitales, y no quisiera, digamos, que se viera como algo malo a la tecnología, no lo considero como algo malo, sino todo lo contrario, es un instrumento, es un medio, digamos, que es muy necesario, que ellos lo va a preparar para el futuro, que es fundamental, ¿no es cierto?, para que se formen, pero creo que acá el conflicto está en el uso desmedido de la tecnología y quizás en el mal uso, en algunos casos, ¿no es cierto?, o utilizar a la tecnología para suplantar quizás funciones. La inmadurez que tienen, ¿no? Porque estamos hablando de niños de 45 a 3 años. ¿En qué momento se le pasa el celular? ¿En qué momento se le pone frente a la televisión? No, por supuesto que en esas edades no son recomendables, en la etapa que nosotros trabajamos no son recomendables el uso del celular, ¿no? El celular es un medio de comunicación para un adulto, pero como decís, como el celular tiene otras funciones, a veces, ¿no? Utilizan jueguitos, imágenes, pero que no son las adecuadas, ¿no es cierto? Como te decía, el uso desmedido y el uso exagerado, ¿sí? Hay veces que en el momento no se ven, pero posteriormente sí empezamos a ver a niños con problemas emocionales, niños que están muy agotados, niños con insomnio, niños con estrés, que son producto de el uso desmedido y la exposición, digamos, prolongada a este tipo de tecnología, ¿sí? La sobreestimulación, lógicamente que en ningún sentido, ya sea presencial, porque sean padres, porque antes también había sobreestimulación en la infancia, pero eran padres, por ejemplo, que estaban pendientes, ¿no?, de darle que aprenda esto, qué clase de esto, le daban multitareas a esos niños y también debe ser una forma de sobreestimular y sobreexigir. Hoy se da esto más a través de la tecnología, que además también se suman otras actividades extraescolares a estos niños y en edades muy tempranas, y eso hace que ellos tengan excesivos estímulos, ¿no?
si bien es cierto que los niños, ¿no es cierto?, están en una etapa más flexible, que tienen capacidad para adquirir nuevos conocimientos, aprendizajes, y que es una etapa favorable para esto, no por eso vamos a excedernos, ¿no?, en la cantidad de estímulos y de información, porque saturamos su capacidad de retención, y esto sí va a afectar su aprendizaje y su memoria, su capacidad de comprensión, porque va a ser algo que está, digamos, en un nivel excesivo a su capacidad de retención, ¿no es cierto? También les va... Los efectos Sí. biológicos, ¿no? A nivel sensorial, que debe estar... A nivel sensorial es impresionante, aparte yo digo, cómo nosotros que tenemos la materia de juego, ¿no es cierto?, qué importante que es el juego, o sea, puede existir la tecnología, o sea, va a existir la tecnología de hecho, pero hay que regular las edades, el tiempo de exposición, el uso desmedido, y que no puede faltar el juego simbólico es fundamental. O sea, en un niño no podemos no generarle experiencias sensoriales, experiencias de socialización con un otro, con un hermano, con un par. Estas cosas no las va a suplantar la tecnología y no las tiene que reemplazar, las puede brindarle otras cosas, pero el juego tiene que seguir existiendo, porque también esto pasa, ¿no? Se deja de lado el juego simbólico, porque al niño se le da un juego que ya está elaborado, es un juego en el que él está en una posición pasiva, y después cuando le damos para armar algo, para crear, ¿no?, pierden creatividad, pierden imaginación, y lógicamente que estas son herramientas esenciales para la vida del adulto. O sea, si no tenemos imaginación, creatividad, a la vida del adulto nos va a costar muchísimo adaptarnos a nuevas situaciones, no vamos a saber cómo responder, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con los límites, ¿no? Porque desde niños, desde tan chiquititos, cuesta después sacarle frente al televisor, frente al celular, y entonces como los padres por ahí están en otra, ocupados en otra cosa, o también en la misma tecnología, terminan usando el chupete electrónico, como lo dicen, ¿no? Ponerle frente al Totalmente. televisor varias horas, y eso... Totalmente, y se pierden esos espacios, ¿no es cierto?, de socialización, como digo, de compartir con la familia, de interacción familiar, que son esenciales para el niño, donde el niño incorpora conocimientos, donde puede expresar sus emociones, donde hay compartir qué les ha ocurrido en la vida. Ellos se tienen que sentir valorados, se tienen que sentir, ¿no?, que los padres se interesan qué hizo en el día, cómo les fue, porque después sucede que estos padres van a consulta y no saben qué les pasó a sus hijos, ¿no? Los hijos pasaron por un montón de situaciones en donde estuvieron sentados frente al hijo, pero estaban con un celular ellos, con un celular el hijo o la hija, y habían atravesado situaciones terribles, pero no había habido esa oportunidad para el diálogo, para la comunicación. Entonces, esas son las dificultades y digamos, los errores que puede generar el uso de la tecnología en estos espacios de reunión social que no se pueden perder. Sí, cuando entran a las instituciones como los jardines maternales o el mismo nivel inicial, ¿no? Es como que ahí se empiezan a ver las dificultades de vincularse con el otro, ¿no? Como están acostumbrados Totalmente a dominar ellos, ¿no? Yo decido cuándo dejo el celular o cuándo dejo, ¿no? No hay un adulto que pueda mantener firme un límite, es increíble. Incluso, fíjate vos, las dificultades con la lactancia materna, algo que es tan hermoso, tan sublime, y que debería ser tan así, tan vincular y vinculante, ¿no? Muchas veces también la tecnología se mete en el medio, ¿no? Bueno, la tecnología es cierto, también atraviesa ese vínculo primario, que en realidad es un estado, ¿no es cierto?, tanto de la madre como el niño en esa etapa, ¿no?, cuando hablamos de un bebé recién nacido, se cree que es parte de la madre, ¿no?, hay como un estado de simbiosis, y que la madre debe también generar y favorecer esto. Si la madre está, mientras está, digamos, dando de mamar, está desconectada de ese vínculo, digamos, se pierde ese plus que es fundamental en la lactancia materna, que además de la alimentación, es justamente el vínculo, la mirada, el calor, el contacto corporal, el sostener a ese niño,
¿no? Que en vez de sostener y mirarlo y cargarlo, ¿no? Psíquicamente, emocionalmente y fortalecer ese afecto, estoy conectada con otra cosa. Y eso también influye, digamos, en el vínculo de la madre con el niño y la conexión entre ambos. Exactamente. Eh, Y vos fijate, Cristina, el tema de la salud mental, volvemos ahí y me encanta que vos estés charlando con nosotros, porque vos fíjate, eh, tanto las cuidadoras como como las técnicas, como la persona o el adulto que está frente a un niño de la primera infancia, cómo tiene que cuidar su salud mental, ¿no? Porque, ¿qué pasa si no tomamos en cuenta nuestra propia salud mental como adultos a la hora de la crianza, a la hora de cuidar a un niño? y lógicamente que influencia, ¿no? Por eso es importante, o sea, hay cuestiones que son las ideales, ¿no? Pero no son las que suceden en la mayoría. Como decís, para traer un niño al mundo lo ideal sería, ¿no? Que haya una planificación familiar, es decir, que yo sea mamá o seamos padres en el momento en que, ¿no? Se dan las condiciones o que deseamos serlo. Y muchas veces ocurre en momentos en que no son buscados, no son deseados o que las condiciones no son las óptimas y hay veces que esto influencia, ¿no es cierto?, en el estado, por ejemplo, de salud mental de la madre, cuando, por ejemplo, es abandonada por el cónyuge que no acepta este niño o la deja en ese estado de puerperio, en una situación, digamos, de desprotección, de inestabilidad, que sumado a lo que de por sí genera un embarazo digamos, y el hecho de que del nacimiento de un hijo. Entonces, todas estas condiciones, es importante ahí la contención familiar, ¿no? Cómo el entorno de esta madre a veces, ¿no? Puede detectar, puede observar, y hay veces que cuando una persona está muy mal psíquicamente, generalmente no tiene conciencia de enfermedad y no registra, pero ahí es importante la mirada de un otro, ¿no? O de la pareja, o de la madre, de la abuela, digamos, de ese niño, de una vecina, de una amiga, cuando percibe, ¿no? Que esta persona no está en condiciones o que está actuando de manera desmedida, desregulada, con este bebé, y tratar, ¿no es cierto?, de pedir ayuda a un profesional, porque generalmente cuando se tratan, digamos, de situaciones muy extremas, lo ideal es que sea una persona externa y que esté formada para poder brindarle contención y poder abordar estas dificultades, digamos, de manera más adecuada, para que ese niño pueda, digamos, restablecer ese vínculo de una manera más saludable, sin que le repercuta negativamente. Pero ahí en estos casos sí es importante el entorno, ¿no? El Si hay entorno, patología sí. mental previa, el embarazo puede, ¿sí? Es un momento, digamos, de vulnerabilidad y puede predisponer, ¿sí?, a un agravamiento de alguna patología, si hablamos de una depresión o algún tipo de trastorno límite o trastorno bipolar, o alguno puede desestabilizar más una situación previa, pero en algunos casos también pueden aparecer estados repentinos, ¿no es cierto?, como digamos, que no teníamos señales y que son más típicos del puerperio, o otras relacionadas a alguna situación que le ocurrió posterior al embarazo, por ejemplo, un fallecimiento de algún familiar cercano que le introdujo en un proceso de duelo a la madre, entonces la madre, en vez de estar conectada con el niño, está, ¿no?, ensimismada y atravesando por ese dolor, y les cuesta conectarse con ese bebé, Claro, porque y así hay es sumamente muchísimas movilizante. situaciones. Es sumamente Sí, movilizante, o sea, cuando estás transitando un embarazo, cuando nace un niño, o sea, aquellas cuestiones que nos refleja ese mismo niño, ese hijo, nuestro propio yo reflejado como hijo, ¿no? Hay un montón de cosas que puede desatar, ¿no? O movilizar aspectos de nuestra propia historia que no están resueltos, ¿no? totalmente. Por eso nosotros hacemos hincapié también en que nuestras alumnas tengan esta mirada, ¿no? De entender, por un lado, que si vamos a asumir una responsabilidad de trabajar con niños, tenemos que cuidar nuestra propia salud mental, ¿no? Y que eso también implica que uno se ocupe de uno.
que tenga su propio espacio, que busque ver aquellos aspectos que no está manejando, ¿no? Porque también vemos Ujú. a muchos, incluso docentes que trabajan con niños que se brotan, por así decirlo, que no toleran, que no tienen paciencia y que hay algunos por ahí niños que desatan en ellos una explosión emocional tremenda, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de que hay cuestiones que no se pueden manejar y que no han elegido ir a trabajar en una oficina con papeles, han elegido una profesión con niños justamente que están fundando esta primera infancia y que es sumamente necesario ser responsables con uno mismo para poder estar bien para trabajar con ellos. Totalmente. Ellas son el instrumento, digamos, por el cual, como te decía, van a desempeñar esas tareas de cuidado, ¿no es cierto?, de atención, de alimentación, de higiene, por eso es todas las materias, ¿no es cierto?, que tienen en la carrera, y todas son fundamentales y lógicamente que la salud mental, o sea, condiciona y repercute sobre las tareas y en las personas adultas cuando padecen algún tipo de patología, o sea, puede ser una patología o puede ser un estado, digamos, ocasional o momentáneo, como decía, a raíz de un duelo, puede ser a raíz de alguna crisis existencial, que le produce algún tipo de malestar, bueno, saber detectar, en el caso de eso, pedir ayuda, asistencia, lo que fuera, para que eso no repercuta sobre todo, como decís vos, en la atención de estos niños, entendiendo la importancia que tiene su papel y su función en esa etapa de la vida y que cualquier tipo, digamos, de suceso, lógicamente situaciones traumáticas, no son favorables para la salud mental, digamos, de ninguna persona y mucho menos de un niño. Entonces, todo lo que se tiene que fomentar es esto, ¿no? El buen trato, o sea, la cuestión afectuosa. Los niños entienden mucho el lenguaje corporal, del tono de voz, ¿no? De la tensión, si estamos tensionados, si estamos nerviosos. Esto lo registran los bebés recién nacidos hasta los Y niños, ¿no es cierto? Antes del lenguaje verbal, y eso ellos lo pueden sentir, inclusive son mucho más perceptivos a veces que los adultos, o sea que ellos entienden muy bien ese lenguaje y de alguna manera reaccionan ante eso, ante la situación de estrés que perciben en el ambiente, ante un tono de voz inadecuado, hacia una manipulación también con, digamos, determinada fuerza, ellos reaccionan de esta manera. Por ahí me gustaría, no sé si es el tema, pero si te interesa aclarar quizás algunas señales de alarma por ahí que hay que tener en cuenta en lo que tiene que ver con el desarrollo. buenísimo, sí. Por ahí puedo hacer como un pantallazo general, digamos, por ahí en cada una de las áreas, pero porque si no es muy extenso, ¿no? Pero como las más básicas, uno diga, bueno, las más estructurales, si se quiere, o las que pueden tener que ver con alguna patología más severa en la infancia, ¿no? Por ahí recalcar el tema del lenguaje. Como decís, hay muchos factores que influyen en el desarrollo del lenguaje o que interfieren quizás en la actualidad en el desarrollo del lenguaje. La tecnología es uno de ellos, o sea, el uso desmedido de la tecnología en los niños también hace que el lenguaje se vea obstaculizado, ¿no? Tienen mucho menos ejercicio verbal que antes, como te decía, hay menos momentos de diálogos en la familia, hay mucha exposición a los dibujitos, menos espacio de socialización, sumado a lo que sucedió en la pandemia también, ¿no? Con el tema del aislamiento, hizo que estos niños no tengan esos espacios extras para hablar con sus pares, para jugar, que también el juego es un momento de, digamos, donde ellos ponen en juego el lenguaje a través de la imaginación, la creatividad. Entonces, el lenguaje, bueno, es importante que si bien los niños nacen con las herramientas y las condiciones, siempre hablando de la normalidad, ¿no? Para desarrollar su lenguaje no lo aprenden solo, no es un chip, no es algo genético, sino que hay que trabajarlo y lo aprenden en el ejercicio con el otro, porque es un acto social, o sea que no porque el niño nazca sano, saludable, va a aprender a hablar solo,
porque esto también sucede en muchas familias en donde hay poco estímulo en el lenguaje, hay poco diálogo y no se le habla hasta una edad que se cree que hasta los 2 años porque recién ahí van a hablar, ¿no? Entonces, mientras tanto el niño gesticula y se le da lo que quiere, no se le pone nombre, no se le pone nombre a lo que hace, no se le pone nombre a los objetos que se le da. Y esto es muy importante que lo hagan en las familias y que entiendan que el lenguaje se aprende en esto, en un acto social y en el hecho de ponerle nombre y significado a las cosas del mundo que lo rodea. Eso por un lado, ¿no? Y cuando vemos que no hay un lenguaje, que no aparece el lenguaje, en realidad es probable que veamos alrededor de los 10 meses que ni siquiera hay el balbuceo, o sea, si no aparece entre los 8 y los 10 meses el balbuceo típico, ¿no? Del bebé que empieza antes de formular las primeras palabras, a decir ma, ta, y este juego que hace con la mamá, eso es fundamental porque son las etapas previas al lenguaje, ¿no? A que diga una palabra. Es un ejercicio que lo tiene que hacer y que hay que estar atentos a esto, ¿no? Claro. Lo mismo que si un bebé de 3 meses, alrededor de los 3 meses tenemos que esperar la sonrisa social, ¿no? Como decía Spitz, que es importante, este organizador del psiquismo nos da la pauta de que hay un registro, ¿no? De una gestalt, de un rostro humano, y que hay una respuesta de una sonrisa ante eso, ¿no? Cuando no hay esto, cuando el niño, el lactante no nos mira a los ojos, no evita la mirada, no sonríe ante un rostro humano y esto sigue sucediendo, no hay, por ejemplo, la aparición de esta balbuceo y después posteriormente muy pocas palabras o nulas, bueno, ahí estamos hablando sí de que ya hay alguna dificultad que hay que hacer una consulta. Lógicamente que es importante hacer los controles regulares con el pediatra para, obviamente, ¿no? Que ellos van evaluando todas las áreas, digamos, del desarrollo. Y desde las aulas, las alumnas, ¿no? También están preparadas como para ver cuáles son los hitos esperables en cada etapa y observar cuando alguno de ellos, ¿no? Está muy desfasado o no aparece o aparecen algunos comportamientos que no deberían aparecer, ¿no? Algunas conductas extrañas, algunas problemáticas que por ahí se repiten, ¿no? Que es esto de que por ahí habla como bebé y ya tiene 7 años, o preocupa algunas sílabas que se come, o... A ver, se me cortó lo último. ¿Que habla como bebé? Sí, hablan así como bebé, o por ahí se comen algunas sílabas, algunas consonantes, y eso también después lleva a que sufran de bullying, ¿no? Porque ya con 7 años, si siguen manteniendo este tipo de lenguaje, los mismos compañeros son los que los cargan, y bueno, y ahí empieza otro tipo de problema. Claro, ahí ya estamos hablando de trastornos del lenguaje, sí, cuando más allá de los 5 años sigue con problemas, digamos, del lenguaje, hay que hacer consulta, ya no es esperable. Los problemas, digamos, de pronunciación son esperables entre los 3 y 5 años, más allá de esto ya estamos fuera de lo que es lo esperable, ¿sí? Y se debe hacer una consulta. Hay diferencias, como decís, una cosa es... las dificultades en el habla, que tienen que ver, por ejemplo, con la tartamudez, o con repetir, digamos, sí, que repiten algunas sílabas o palabras. Y esto que vos me decías, bueno, de que hablan como bebé, bueno, a veces se puede estar más relacionado, si es una forma más infantilizada de hablar, puede tener que ver con la enseñanza o el modo de crianza que se le da en el hogar, ¿no? Pueden a veces ser hijos, primeros hijos, o padres por ahí que sobreprotegen, ¿no es cierto? Y que no le enseñan a hablar de una manera, digamos, adecuada, porque ellos son los que lo siguen viendo como el bebé o la bebé de la casa, a pesar de que este niño va creciendo. Por eso te decía al comienzo la importancia de adaptarse a las necesidades del niño, ¿no? Una cosa es hablarle así a un bebé recién nacido y otra cosa a un niño de 7 años ya no es normal. Sí, bueno, acá Betiana también dice, o utilizan el lenguaje de los dibujitos. También vemos muchos niños que hablan incluso en tercera persona y con un tono de voz que no es el suyo.
¿no? Es Similar. como que se ponen en el papel de lo que ven, ¿no? Esa es su Y ahí vemos forma la de... influencia, claro, la influencia por el tiempo de exposición de, digamos, de determinado contenido, ¿no es cierto?, en la televisión, en desmedro, digamos, de los momentos que pudo haber tenido del lenguaje, de compartir, de diálogo con su familia. Por eso es que aprende, Sí, por estar expuesto más tiempo a la televisión, incorporan, digamos, este tipo de lenguaje. Suele revertirse, ¿no es cierto?, a medida que van creciendo, sí, suele desaparecer, pero hay veces que utilizan algunos términos porque aprenden cómo se dice, no sé, alguna fruta o algún tipo de alimento, en otro lenguaje, digamos, en otro idioma, pero después van aprendiendo y van incorporando. O sea, eso es bastante frecuente. Digamos, no. sí. Bueno, ellos Dice, imitan y lo que más tiempo tienen es la pantalla, entonces terminan por ahí mimetizándose con lo que ven y con lo que escuchan, ¿no? Y acá Aileen ahí, también señala que hay niños, ¿no? ahí Que dice, o por solo ahí tienen la señala comprensión. sin emitir una palabra. Ahí dice, ¿no? Ahí me dice Sí, Martínez Aileen. Saili. Martínez Ailín, dice, solo señala sin emitir una palabra. Bien, hay una etapa, digamos, del desarrollo del lenguaje que ellos incorporan, ¿no? Que es la palabra con el gesto, que es una etapa intermedia antes de incorporar bien el lenguaje, porque el lenguaje posteriormente nos va reemplazando el gesto. Al principio es Claro. solo el gesto, luego es la palabra y el gesto, y luego es la palabra propiamente dicha. Ya no necesito el gesto para expresarme. Cuando señala sin emitir una palabra, o sea, todavía, digamos, depende, no dice la edad, pero es una etapa, pero a esto voy, hay que trabajarlo, ¿no? Hay que ponerle palabras a eso que el niño señala. Esto se trabaja desde el comienzo, o sea, desde que el niño pequeño cuando empieza a pedirnos agua, leche o algún juguete, siempre que le acercamos a algún objeto o bien a alguna persona, nosotros como adultos tenemos que darle significado a eso que le estamos presentando, ¿no? Esto es leche, esto es pelota, esto es tu mascota, se le dice el nombre, este es tu hermano, se le dice el nombre, para que el niño vaya aprendiendo, ¿no? Que a ponerle palabras a las cosas. Posteriormente ellos señalan, cuando señalan, depende de la edad, por eso digo, no sé qué edad tiene el ejemplo que me preguntó, pero tenemos que acompañar a ese gesto con una palabra para que incorpore el lenguaje, darle el objeto Mm, sin que, exacto. perdón, se cortó, no darle el Un objeto poquito. sin que diga la palabra, ¿sí? Mm, Entonces es una etapa del desarrollo, pero que hay que acompañar con el lenguaje para que el niño vaya incorporando y también de esa forma exigirle, digamos, en el sentido de la palabra, que se comunique poniéndole nombre a las cosas. sí, y tener en cuenta que también puede haber trastornos neurológicos o trastornos psicológicos, psiquiátricos, o sea, hay que evaluar desde lo médico, ¿no es cierto?, a ver qué dificultades hay, si es emocional o si tiene algún tipo de problemas más que tienen que ver con lo orgánico, ¿no es cierto? Claro, Los ¿no dice adultos le ahí? prestan las palabras a los niños en esas etapas para que puedan ir incorporando las mismas. Eh, Ujú. ¿No veo quién? Sí, A es ver. como una... Ah, sí, Joana. Joana, sí, Ujú. Joana, sí. Sí, eso es lo que decía, ¿no? Que el adulto le pone palabras y un significado a las cosas, digamos, del mundo para que ellos empiecen a nombrarlas y a poder posteriormente representarlas, ¿no es cierto? Y puedan nombrar, o sea, al principio ellos van a nombrar los objetos que ven cuando están en una etapa, digamos, inicial del desarrollo, ellos tienen que palpar, tocar, experimentar para aprender y para incorporar ese conocimiento y para poder nombrar un objeto. Posteriormente lo van a poder, ¿no es cierto? Una vez que introyecten y una vez que tengan el lenguaje, les va a permitir nombrar a ese objeto o a esa persona en ausencia, ¿no? Sin verlo.
esto es posterior, pero siempre es importante eso, ¿no? Hablarles, comunicarlos y hacer que ellos también se comuniquen y brindar el espacio para esto. El niño no nos va a venir a pedir, vamos a hablar o preguntarme cómo estoy, somos nosotros los que tenemos que generar esos espacios. Y es una manera también de, no sé si control decirlo, pero sí monitoreo, digamos, del crecimiento de un niño, digamos, uno como padre tiene que ir observando si hay cambios emocionales, si hay cambios en el desarrollo, si hay cambios a nivel del lenguaje, ya sea favorables o desfavorables. Siempre nos guiamos, ¿no es cierto?, por una norma, o sea, donde la mayoría de los niños, de acuerdo a su edad, tienen que, digamos, tener determinados logros para saber si estamos dentro de la normalidad o si está ocurriendo algo con ese niño o esa niña. Ujú. Dice nombrar las cosas por su nombre correcto, sí, también eso es importante, nombrar las cosas por su nombre correcto y no ponerle tantos apodos o nombres raros, porque después a los niños les cuesta comunicarse con otros niños en otros lados o con las propias maestras, ¿no es cierto? Le llaman a los objetos por otros nombres y no saben después identificarlo, ¿no? ¿En qué momento, edad aproximada, hay que preocuparse, como dice, por la falta de lenguaje? Y el lenguaje propiamente dicho aparece alrededor de 1 año, o sea, las primeras palabras, ¿no es cierto? Tienen que esperar, como decía, antes está el balbuceo que tenemos que ver alrededor de los 8, 10 meses, tienen que empezar a balbucear, el laleo, como esa especie de canto o de diálogo con la mamá. A partir del año ya tienen que decir las primeras palabras sueltas, generalmente son mamá, papá, el nombre de alguna mascota, el nombre de algún hermano, y posteriormente para los 2 años ya tiene que empezar a decir digamos, más palabras, ya su vocabulario tiene que expandirse muchísimo más, y a partir de ahí, digamos, tenemos ya que ver si no hablan, no dicen ninguna palabra, sumado a otros indicadores, porque puede ser o solo el lenguaje o puede tener que ver con otro tipo de trastorno que también vemos, que por ejemplo no socializa, o que tiene alguna dificultad motriz, o sea, hay que siempre observar en todas las áreas cómo está yendo. A veces puede ser algún problema solo en una de las áreas, puede ser solo el lenguaje, y en el resto está, digamos, a la par con su grupo, o puede ser un trastorno en varias, digamos, más generalizado que afecte otras áreas del desarrollo también. Que dice sobre todo... sobre todo haciendo referencia a las partes del cuerpo. Bueno, por eso decía, el juego es importante, ellos aprenden a través del juego, entonces podemos hacer juegos donde aprendan las partes del cuerpo, hay muchas canciones que ya están hechas, que se pueden utilizar como para que sea más, ¿no es cierto?, más divertido y más entretenido para ellos, y eso fomentamos el lenguaje, también el aprendizaje de las partes del cuerpo, y todo eso también previene después para que ellos sepan identificar cuáles son las partes del cuerpo, sobre todo para tener, ¿no es cierto?, una posterior imagen corporal, y también con el tema de, por ejemplo, prevención del abuso, cuando hablamos que reconozcan las partes del cuerpo para después poder explicarle cuáles son las partes íntimas, qué partes tienen que cuidar, etcétera. O sea que ¿Cuáles son cuáles son las etapas psicosexuales que se atraviesan en la primera infancia? ¿Cómo? Perdón, se me cortó. Las etapas psicosexuales en la primera infancia. Bien. Bueno, eso lo vemos en clase, ¿no es cierto?, de psicoanalista Freud, y que también es importante porque ellas tienen que reconocer, ¿no es cierto?, que la primera etapa, ellas van a trabajar sobre todo con las primeras, ¿no?, que corresponde con la etapa oral, ¿no es cierto? La etapa oral tiene que ver, Freud hablaba, ¿no es cierto?, de que había determinadas zonas erógenas en el cuerpo que emanaban y en las cuales se satisface ese placer. La primera zona erógena tiene que ver con la boca. Es por eso que en los bebés recién nacidos, hasta el primer año de vida, hasta 1 año, 1 año y medio, la etapa, digamos, la zona bucal es la zona por la que ellos tienen placer y por la cual conocen y exploran el mundo. Es por eso que tienden a llevarse todos los objetos que tienen alrededor a la boca.
es importante permitirles esto, pero siempre tomar los recaudos que estos objetos sean adecuados en el tamaño, ¿no es cierto?, para que no se los ingieran, que no sean tóxicos, que estén en condiciones, o sea, hay que tener muchísimo cuidado en lo que tiene que ver con los objetos que están al alcance porque empiezan ya a gatear, algunos a caminar y se pueden introducir objetos, ¿no es cierto?, de peligro o que no corresponda. Eso tiene que ver con la etapa oral, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el primer año de vida. Después, la etapa anal, ¿no es cierto?, que continúa esta, que tiene que ver de 1 a 3 años, y ahí donde es importante, digamos, tiene que ver con toda la retención y la expulsión de las heces y con el aprendizaje del control de esfínteres, que es otro tema importante, ¿no?, para los jardines maternales, para las familias, para las mamás, cómo le enseño, cuándo empiezo, cómo le saco el pañal, algunos no le sacan nunca, otros le sacan muy pronto, o sea que eso también es un tema, un gran tema para abordar y que también se trabaja con las alumnas y bueno, para que ellas entiendan la importancia, ¿no es cierto?, de esto y que no sea de una manera muy prematura, forzosa, ¿sí?, porque algunos ya quieren sacarle de una manera muy prematura, algunos padres ansiosos o primerizos, y otros de una manera muy tardíamente, o que no le sacan nunca el pañal, y entonces ese aprendizaje, digamos, se vuelve muy, muy tardío, y también repercute, digamos, en lo que tiene que ver con la socialización, con la inserción y con el aprendizaje a controlar, a retener y expulsar de una manera, digamos, consciente en esta etapa. Después, bueno, como decía, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Digamos, en cada una de ellas, la etapa fálica va a coincidir, digamos, con el inicio de la escolarización, la escuela formal, o sea, empiezan en sexto grado, empiezan con la primaria, bueno, 5 todavía están terminando a nivel inicial, 5 o 6 años empiezan con una educación. Esto les permite a ellos en la etapa de latencia, me confundí, no la fálica, la etapa de latencia tiene que ver con esto, ¿no?, con el ingreso a la escuela. Entonces ellos de una manera canalizan la energía sexual en otras actividades más socialmente aceptadas, por ejemplo, empiezan a hacer actividades físicas, a hacer inglés, danza, fútbol, y todo eso le permite, a la par de socializar, también, digamos, descargar esta energía en estas actividades sociales. Y también, lógicamente, en la educación. Y la anterior, como dije, la etapa fálica. Sí. Bueno, la verdad es que es sumamente interesante porque justamente cómo se atraviesan estas etapas psicosexuales son las repercusiones o las proyecciones que hay también en la vida adulta, ¿no? Así que es otro aspecto tan importante en la formación de nuestras alumnas, tener en cuenta esto, ¿no? Cómo se atraviesa, Sí. cómo funcionan las distintas zonas erógenas, ¿no? Y bueno, la importancia de tener estas lecturas, ¿no? Así A es. ver, acá Rosana dice hay que hablarles como adultos y no como niños. Sí, Claro. exactamente. Exactamente. Sí, 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 hay que ponerles palabras, lógicamente que uno le va a ir enseñando, como decía, ¿no?, de a poco, con palabras, con un lenguaje quizás más simple, en el sentido de no excedernos con las palabras, pero ellos observan, ellos escuchan, ellos van registrando la diferencia de los sonidos, todo eso antes de aprender a hablar. Por eso es importante el diálogo, como decía, ¿no?, la madre en ese primer vínculo. Cuando recién nace ya hay que hablarle, hay que cantarle, tiene que registrar la voz de la madre, los diferentes tonos de voz. Reflexionar, bueno, esto no se puede por tal cosa, porque más que uno diga, ay, muy chiquito o chiquita no entiende, le saco nomás. No, le saco ¿por qué? Por tal cosa, ¿no? Que el diálogo fluya, y eso es lo que va trayendo también un buen vínculo, una buena comunicación.
y hace que se fortalezcan los vínculos, ¿no? Y que la madre o el Ujú, padre esté también atento a todo lo que está sucediendo en ese desarrollo biopsicosocial del niño y de la niña. Bueno, la verdad que muy, interesante. muy linda charla tuvimos, Cristina, sumamente necesario como para todos, ¿no? Para los que son padres, para los que no son, para los que son abuelos, para los tíos, para los docentes, para los que cuidan. O sea, la infancia tiene que ser algo muy preciado para toda la sociedad, tiene que ser muy cuidado, tiene que ser muy, muy tomado en serio para que podamos tener una infancia sana, ¿no? Y por supuesto una sociedad más saludable. Así que estamos contentos con estos espacios que estamos generando desde las distintas cátedras y poniendo en valor Ujú. esta formación tan importante de las técnicas en jardín maternal, ¿no? Qué importante y qué función tiene cada una de las cátedras que ellas están estudiando y que se están formando Ujú. para el día de mañana trabajar en los jardines, en los programas de primera infancia y en lo que se pueda desarrollar que tenga que ver con esta primera etapa de la vida. Así que si por ahí Bien. querés completar algo más y vamos cerrando, no sé si hay preguntas. Bien, ¿no? Reforzando lo que vos decías, pero que me parece muy importante esto, ¿no? De que imagínense como el adulto, como si fuera una construcción de una casa, ¿no? Donde los cimientos, ¿no es cierto?, son lo más importante. O sea, si hablamos, si se quiere, si vamos un poquito más atrás del nacimiento, también es muy importante la base en la cual se constituye o se forma ese ser humano que tiene que ver con los cuidados, digamos, previos al embarazo de la madre, la situación de salud, ya sea física, mental, la alimentación, ¿no es cierto?, durante el embarazo, en el momento del nacimiento, y una vez que ese niño está, digamos, en el mundo, la importancia de construir estos cimientos fuertes, ¿no es cierto?, que sean porque son estructurales, o sea, todo lo que ellos aprendan, digamos, incorporen en estas etapas de la vida es fundamental, es la etapa de mayor crecimiento en todos los sentidos, tanto físico, ¿no es cierto?, neuronal, donde están preparados para todo este desarrollo y donde hay que darle las herramientas, pero las herramientas, digamos, sanas y las que necesitan, la estimulación acorde a su edad y los medios también de comunicación o de información que sean acordes también a cada etapa. Ellos en esa etapa necesitan de una figura, como dije, una figura materna, de figuras humanas, de la familia, ¿no?, que es el primer grupo social con el que aprende, ¿no es cierto?, la socialización es la primer estructura con la que ellos comparten, entonces la crianza, la figura de la familia, el diálogo, el afecto, son todas cuestiones que van a marcar de una manera ya sea favorable o desfavorable de acuerdo a cómo se presenten en esas primeras etapas. Entonces hay que tener la lupa puesta ahí en la crianza en la casa y nosotros del instituto la lupa puesta en la formación de las técnicas para que sepan cómo trabajar con estos niños desde los jardines maternales. Así que bueno, gracias por la invitación y bueno, seguramente seguiremos haciendo más adelante más vivos o de otros temas que surjan. Y también nos preparamos Gracias. para nuestra octava jornada provincial de jardín maternal, así que en noviembre se va a desarrollar y ya muy pronto vamos a tener novedades de qué actividad vamos a llevar adelante desde el instituto. Bueno, muchísimas gracias, Buenísimo. Cristina, gracias por tu Bueno, predisposición siempre y por todos tus aportes, por la entrega y el amor que tenés con tu cátedra, con el instituto, así que sumamente agradecidos. Y gracias a todos los bueno, que han gracias participado con nosotros hoy y también, a bueno, les todos los presentes. esperamos. La semana que viene también va a estar las profesoras Mariela y Julia, que son las de juego y creatividad, para contarnos un poco cómo trabajan desde esta cátedra con las técnicas en jardín maternal. Muchísimas gracias. Gracias, Buenísimo. Cris. Nos Bueno, vemos. bueno, Un beso. chao, hasta luego. Chao, chao.